Em, Vamos a continuar con la presentación de Elena Zacone. Ella forma parte del Laboratorio de Arqueología del Paisaje y Patrimonio de Uruguay de la Universidad de la República del Uruguay. Elena, seas bienvenida, por favor. Muchas gracias, Carito. Voy a compartir mi presentación. A ver. ¿Ahí están viendo? Sí, todos vemos. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Carito y Marga, por la invitación. Yo les voy a presentar este trabajo que se llama Primeras arqueólogas profesionales en Uruguay, trayectorias, legados y aprendizajes. Este trabajo en realidad es parte del proyecto que realizamos sobre las pioneras en el LAPU, el Laboratorio de Arqueología de Paisaje y Patrimonio del Uruguay, junto con Jimena Blasco y Eugenia Villarmarzo. Las tres venimos trabajando desde hace unos pocos años en realidad, y les voy a contar un poco cómo ha sido el proceso, el desarrollo de estos años en que hemos estado trabajando. Primero, cómo surge la inquietud y la iniciativa de empezar a estudiar a las pioneras de la arqueología, que tuvo mucho que ver la pandemia de COVID, y cómo surgió en realidad con una cosa súper puntual del 2019, que ahora les comento. La primera clase que dimos sobre mujeres en la arqueología, también el primer artículo que escribimos sobre las mujeres en la arqueología, en la historia de la arqueología del Uruguay. Una primera exposición que se hizo en el Museo Nacional de Antropología, y nuevas invitaciones y ponencias y seminarios como este, que nos han ido invitando, han ido surgiendo un poco sin haberlo planificado, pero bueno, que todo se ha ido integrando. Y finalmente un curso que estamos por dar el mes que viene sobre perspectivas latinoamericanas en la arqueología feminista. Esto que les muestro acá es algo un poco gracioso, porque sabemos exactamente el día, la hora, el momento en que surge ponernos a investigar esto. Tenemos dentro del equipo nuestro, LAPU, un grupo de WhatsApp en el que intercambiamos permanentemente. Una de las colegas, el 5 de febrero de 2019, nos dice: ¿conocen alguna pionera exploradora de la antropología uruguaya? Me preguntaron en Banda Oriental, que es una editorial de acá de Uruguay, que están armando una revista para niños por el Día de la Mujer. Tiene que ser de finales del siglo XIX o principios del XX. Jimena, después de varios que dijimos, no, ni idea, no sabemos, no conozco, no sé quiénes serán las pioneras en la arqueología, Jimena dice: leí la tuya, conocida como la esposa de Carlos Maeso. Ella es la autora del libro Cerámica del Uruguay. Y luego agrega: me parece interesante, ella creo que era maestra, salía al campo, analizaba, interpretaba, publicaba, y el que sobresale es el marido. Luego dice: claro, que Maeso además era escritor, y eso lo vinculaba mejor, le daba mayor notoriedad. Y luego agrega: Bel Clavelli, creo que se escribe así, la esposa de Oliveras, también estaba en la sombra. Nosotros, nadie supo decir nada en ese momento. Bel Clavelli fue la primera directora del Museo Nacional de Antropología. Y yo le digo: qué bueno, Jime, que conozcas a estas mujeres, porque la verdad yo no sé nada de ellas. Estaría bueno indagar un poco más en el tema de las mujeres pioneras en la arqueología o la antropología social y escribir algo sobre esto. ¿Qué decís? Y me responde: sí, es un tema alucinante ese. Y yo le digo: genial, si alguien más se quiere sumar a investigar sobre las pioneras en la arqueología y antropología, en marzo coordinamos. En marzo era porque estábamos en febrero con un montón de entregas pendientes y nos llamaron al orden rápidamente: concéntrense en lo que tienen que hacer. Y también enseguida respondió Eugenia: me gusta, genial, me encantó. El tema, digo, ni que hablar, que conste que quedo requete, recontra, re enganchada. Esto está copiado del chat que intercambiamos ese día y que todavía lo recordamos y nos reímos un poco porque sabemos exactamente el instante en que empezamos con esto. Luego, poco después, en ese marzo, fue que se instaló la pandemia en Uruguay. Ya había empezado en los demás países, pero en Uruguay empezó el 11 de marzo de 2020, y entonces todo rápidamente se volcó a la virtualidad. Todos esos proyectos y esas cosas que teníamos pendientes fueron quedando para atrás,
justamente por temas como los que hayan mencionado, de la pandemia, los cuidados, los hijos, la escuela en casa, el encierro, todo nos fue retrasando en las entregas y a la vez nos hizo más necesario y como una especie de refugio que buscamos, y las tres nos empezamos a comunicar y a intercambiar sobre este tema. Y empezamos sin la presión de tener un proyecto, porque no hemos tenido un proyecto financiado para hacerlo, simplemente porque queríamos conocer, queríamos saber quiénes habían sido estas mujeres que nos habían antecedido. Para el año siguiente todavía seguíamos en pandemia y seguíamos con clases virtuales en la universidad. Yo estaba trabajando en el curso, como ayudante del curso de Prehistoria y Arqueología del Uruguay, y ese curso participaban muchos docentes que iban aportando desde distintos temas de investigación de cada uno, y quedaba una clase libre. Entonces yo le propuse al docente del curso que nosotros tres teníamos una investigación que estábamos comenzando sobre las mujeres en la arqueología, si podíamos dar una clase, y bueno, esa fue nuestra primera clase en noviembre de 2020, que empezaba así con esta diapositiva. Poquito después, creo que estábamos, no sé si ya habíamos llegado a dar la clase, nos llega la invitación al dossier de género de arqueología, que ya mencionó Cristina. Le llegó a Eugenia la invitación para participar en este dossier de los anales de arqueología y etnología. Y ahí surge nuestro primer artículo sobre la historia de las mujeres en la arqueología uruguaya, que se titula Mirar la historia de la arqueología uruguaya con lentes violetas, y bueno, lo pueden encontrar en este dossier que también ya fue mencionado. Al mismo momento también surge, todo se dio así muy una cosa tras otra, en el Museo Nacional de Antropología estaban planificando hacer una exposición sobre las pioneras de la arqueología uruguaya, que se tituló Miradas, y ahí nos invitaban a ser parte del equipo como investigador para generar esta exposición. Esta exposición se realizó también a fines del 21, se integró un ciclo de charlas en el 2022, y luego se ha transformado ya en una exposición itinerante. Luego la trasladamos en abril de este año, se inauguró en Facultad de Humanidades, que fue súper emotivo porque también este tema intergeneracional, ¿no? Estudiar las pioneras, pero nosotras que nos sentimos un poco la generación bisagra, poder llegar también a todas las estudiantes de facultad y mostrarles este trabajo, nos pareció súper importante. Y ahora, hace poco, se trasladó también a otra sede de la universidad en el este, y bueno, la idea es que continúe, así que esto ha tomado ya vida propia y sigue difundiendo estos resultados. Les voy a contar un poquito de la metodología que hemos trabajado nosotras desde que iniciamos en la pandemia para conocer a las pioneras. Primero comenzamos con una revisión bibliográfica para ver, porque era realmente algo que desconocíamos, no había nada escrito en Uruguay sobre el tema, y empezamos con la revista de la Sociedad de Amigos de la Arqueología, que son unas publicaciones que comenzaron en 1926. Durante unas cuantas de estas publicaciones, hasta los años fines del 70 o comienzo del 80. Durante unas cuantas ediciones de esta Sociedad de Amigos de la Arqueología no hay absolutamente ninguna mujer, ni en la directiva de la Sociedad de Amigos, ni publicando ningún artículo. Recién en los años 40 comienzan a aparecer las primeras, han sido muy difíciles de rastrear. Muchas veces vemos que son apellidos que se repiten y suponemos que son hijas de, esposas de algún otro que estaba también en la sociedad. También analizamos un montón de actas de congresos y ahí comenzamos a ver la participación de las mujeres. Por otro lado, se empezó a analizar fuentes documentales y gráficas, por ejemplo, del Museo Nacional de Antropología, que tiene muchísimas fotografías, y ahí hemos ido encontrando a muchas mujeres. Y luego comenzamos con las entrevistas en profundidad con muchas de estas, como esto es todo tan reciente para nuestro país, muchas de ellas podemos todavía hoy entrevistarlas, y durante la pandemia hicimos las entrevistas virtuales grabadas. A partir de todo esto empezamos a elaborar una base de datos con fichas para cada una de estas pioneras. Y luego empezamos a analizar el papel de las mujeres en la arqueología, en la conservación, en los museos, y luego también a pensar en los desafíos de encontrar a las mujeres en el registro arqueológico. Esto es muy por arriba para mostrarles.
la pauta de entrevista, el cuestionario que les hicimos a las mujeres que entrevistamos, que se dividía en, disculpen, se dividía en 4 bloques. Primero, hablábamos de cuál había sido la motivación, por qué habían comenzado a estudiar arqueología, o qué la había motivado a vincularse de alguna forma con la arqueología. No todas habían estudiado la carrera. Luego, de la labor arqueológica en sí, en qué proyectos, en qué excavaciones había participado, qué diferencias le parecía que había en las tareas o en los roles entre los hombres y las mujeres, cómo había incidido también la arqueología en su vida personal o su vida personal en la arqueología, sobre todo algunas que tienen hijos y que, bueno, hubo periodos en que no podían ir al campo, por ejemplo, porque tenían niños chiquitos, cuáles fueron los desafíos que se encontraron, y también queríamos destacar cuál era su mayor logro profesional, cuál era lo que ellas consideraban que había sido su principal aporte, por ejemplo, poder destacar eso. Otro pequeño bloque se vinculaba con quiénes habían sido sus compañeras y quiénes habían sido sus referentes para, como mujeres dentro de la arqueología, como no había antes ninguna otra mujer, solo algunas que habían estado dentro de estas pioneras, pero que eran muy, muy poquitas. Y bueno, también el último era para saber si habían notado cambios en estos años, o cualquier otra cosa que nos quisieran comentar, o fotos que nos quisieran compartir. Eso era la entrevista, que las hicimos grabadas. Realizamos 7 entrevistas de estas en profundidad, y cruzando información con todo lo recuperado en publicaciones y archivos, creamos 30 fichas bibliográficas que son nuestras pioneras. Así logramos poner en valor y dar a conocer la participación de mujeres en distintos aspectos de la arqueología, desde sus comienzos preprofesionales hasta la actualidad, y destacar actividades realizadas por ellas para el desarrollo de la disciplina en diversas áreas. Porque, bueno, hay muchas que están más vinculadas a la creación y conservación de acervos, por ejemplo, y no tanto a la investigación de campo, y a veces eso tiende a ser un aspecto relegado, por ejemplo. Ahora yo lo que les quiero comentar es, dentro de los resultados de estas 30 mujeres que hemos relevado y tenemos datos sobre ellas y sus trabajos, les voy a comentar solamente sobre las 2 primeras egresadas. En Uruguay hay una sola carrera universitaria en arqueología, es la licenciatura en Ciencias Antropológicas, que tiene una orientación en arqueología, y comenzó en el año 1976, en plena dictadura uruguaya, muy contrariamente a lo que a veces ha sucedido en otros lados. Las 2 primeras egresadas egresaron en el año 1983, y no podemos hablar de una primera porque egresaron el mismo día. Las 2, Nelsis Fusco Sanbetogliris y Mónica Sanz Afamado, ingresaron en la primera generación en 1976, y el mismo día de agosto, que ellas mismas nos cuentan, continúan hablándose y celebrándolo ese día de agosto, juntas rindieron el último examen y fueron las 2 primeras mujeres. Ambas han tenido unas trayectorias profesionales muy destacadas en ámbitos muy diferentes. Nelsis era maestra antes de estudiar arqueología, disculpen. Como arqueóloga, trabajó como asesora en la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación, del Ministerio de Educación y Cultura, y Mónica se recibió como arqueóloga, pero enseguida se dedicó al área de antropología biológica de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República. Les voy a contar un poquitito de las trayectorias de cada una, rápidamente. Mónica es antropóloga y tiene una maestría y doctorado en biología, es profesora actualmente titular en grado 5 en la facultad, en el área de antropología biológica, integra el programa de desarrollo de ciencias básicas y el Sistema Nacional de Investigadores, fue directora de la licenciatura en biología humana y coordinadora del Instituto de Antropología, presidenta de la Sociedad Uruguaya de Genética, de la Asociación Latinoamericana de Antropología Biológica, obtuvo el premio L'Oréal UNESCO por las mujeres en la ciencia y al académico de trayectoria más distinguida, y ha publicado más de 100 artículos, libros, capítulos de libros
sobre las poblaciones de Uruguay y la región y la ancestría indígena y el mestizaje. Y este fue algo de una de las cosas que ella destacó como uno de sus mayores logros, poder mostrar desde la antropología biológica la continuidad en la población del Uruguay, que durante muchísimos años y desde una política del Estado-Nación se ha dicho que la población del Uruguay desciende de los barcos, pero es evidente que hay una descendencia y una tradición indígena muy importante. Por otro lado, Nelsis es arqueóloga, maestra especializada en ciencias sociales, y ella se dedicó a través de una maestría y estudios de posgrado que hizo en Estados Unidos a la arqueología histórica y la investigación de la cerámica portuguesa. Fue profesora adjunta de Patrimonio Cultural en la Facultad de Humanidades, asesora de Patrimonio Cultural de la Comisión Nacional de UNESCO durante varios años, coordinadora técnica del Plan de Gestión del Barrio Histórico de Colonia del Sacramento, miembro del proyecto Management at World Heritage Sites of Portuguese Origin de UNESCO, representa a Uruguay en reuniones de UNESCO sobre indicadores para evaluación del estado de conservación del patrimonio mundial y otros temas de patrimonio cultural, miembro de la Academia de Ciencias de Lisboa, miembro de la Academia Portuguesa de Historia de Portugal, y dirige la Oficina Técnica de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación de Colonia de Sacramento. Bueno, algunas reflexiones finales, simplemente. Nosotras en este proyecto hemos pensado que lo que nos interesa es dar visibilidad tanto al papel de las mujeres en el pasado como al papel de las mujeres en la construcción del conocimiento del presente. Esto que hacemos busca una justicia epistémica. Si uno se fija en los últimos años y actualmente la cantidad de grados altos y grados bajos, por ejemplo en el ámbito más común de investigación y desarrollo de arqueólogas y arqueólogos, los varones tienden a tener los grados más altos y las mujeres los más bajos. También sabemos que esto implica reconfigurar la manera de hacer arqueología y construir los vínculos entre las personas y las materialidades. Y también creemos que nos nutre esta solidaridad intergeneracional que requiere un posicionamiento político en tanto herramienta para evidenciar la desigualdad, la marginación de las mujeres en la historia dentro de la academia y en la construcción de narrativas sobre el pasado. Y yo quiero poner el nombre de las tres porque esto, si bien yo armé esta presentación, esto es un trabajo de Jimena, Eugenia y mío, no solo mío. Así que el agradecimiento a todas las pioneras de la arqueología uruguaya, a todas las arqueólogas que nos antecedieron, que nos abrieron el camino, en especial en esta instancia Mónica y Bubi, como le decimos cariñosamente, y a Carito y Marga por invitarnos a ser parte de este encuentro. Muchísimas gracias. Y la invitación al curso que Carito viene a Uruguay también, que vamos a estar dando desde la facultad. Las organizadoras o responsables del curso son Eugenia y Jimena, Perspectivas Latinoamericanas en Arqueología Feminista, y vamos a participar unas cuantas colegas más en las distintas clases. Bueno, eso es todo y muchas gracias. Muchas gracias, Elena, por la presentación.